Bien, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bien, entonces, hoy día vamos a terminar lo que nos queda de la materia de Fisiología 2 y mañana empezaríamos masoterapia, como habíamos quedado en las anteriores clases, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día es lo que es la columna vertebral, ¿ya? La columna vertebral vamos a verla de forma global, ¿ya? Toda la columna vertebral, ¿ya? Entonces, la columna vertebral tiene 3 grados de libertad o 3 tipos de movimientos. La flexo-extensión, que es la que ven en el dibujito que les puse en la pizarra. Las de inclinación lateral, izquierda y derecha, que vamos a ver después. Y la de rotación axial. ¿Ya? Hay que entender que la columna vertebral es una estructura formada por múltiples huesos y, por lo tanto, múltiples articulaciones. Ya son 25 articulaciones en total, con excepción de la sacrocoxigia, que no participaría en lo que estamos viendo acá. ¿Ya? Bien, el movimiento de flexo-extensión es el que ocurre sobre el plano sagital, justamente el que estamos viendo en la imagen. ¿Ya? Bien, el ángulo máximo alcanzado de toda la columna vertebral es de 250 grados. ¿Ya? Justamente, como ustedes ven en la imagen, a ver, no la tengo, aquí está. Bien, como pueden ver, la posición inicial sería esta de acá, ¿ya? Pero de ahí yo puedo extender hacia atrás y puedo flexionar hacia adelante. Si yo sumo el total desde lo que es la flexión, teniendo en cuenta, si acaso, la cara, miren, esta es la cara, ¿no ven? Y desde aquí hasta alcanzar este punto, yo toda esa rotación, o perdón, flexión y extensión, ya me alcanzaría una amplitud de 250 grados. Ya serían 250 grados que yo puedo producir de amplitud de movimiento sumando todo el trabajo de la columna vertebral. Bien, ahora, teniendo en cuenta todo el trabajo completo sería así, ¿ya? Pero si yo limito el trabajo de algunas articulaciones, apenas alcanzaría hasta 180, ¿ya? Ahora, obviamente, esta amplitud, e incluso más en algunos casos, ¿ya? Por ejemplo, en la imagen que están viendo, ahí, esta columna, por ejemplo, miren, ha hecho una torsión así prácticamente, ¿ya? Y está alcanzando básicamente desde este hasta eso. ¿Ya? Si tomamos en cuenta la cara que puede llegar hasta este ángulo de acá, rotaría prácticamente, como están viendo, hasta este punto. Por lo tanto, está alcanzando cerca de los 300 grados de rotación. ¿Ya? Obviamente, ese tipo de movimiento solamente lo puede hacer personas entrenadas y que pueden realizar esa flexión. Incluso hay personas, las de ver, que pueden alcanzar los 360 grados de amplitud total. Estamos hablando de una persona que en esa misma posición que vemos acá, consigue que su cara, en vez de mirar al piso, mire completamente al frente. Vamos a ver esos contorsionistas que consiguen hacer completamente ese movimiento, ¿ya? Claro que son excepcionalidades, ¿ya? Ahora, cada porción
de la columna vertebral va a participar en esta flexión y extensión. Ya empezaremos con la zona lumbar. ¿Ya? La zona lumbar, hacia atrás, este movimiento hasta acá, ¿ya? Puede alcanzar un ángulo de 20 grados. ¿Ya? Eso es en extensión. Y en flexión, hacia adelante, alcanza 60 grados. Por lo tanto, la amplitud total de la columna lumbar, que sería la suma de estos dos, sería 80 grados. Ya la columna lumbar, por lo tanto, tiene la capacidad de extensión de 20 grados y de flexión de 60 y total de 80. Ya, si quieren lo ponemos aquí un ladito. 80 grados la lumbar. ¿Ya? Luego pasaríamos a la dorsal, que sería esta de acá, ¿no? La dorsal. Ya también llamado raquis toracolumbar. En lo que es extensión, ya haciendo que llegue hasta acá, alcanza 60 grados. Ya que aquí lo están representando como esto, ya sería 60 grados como capacidad de extensión de la columna dorsal. Y en flexión puede alcanzar hasta 105 grados. ¿Ya? 105 grados de flexión, que sería esto de acá. Eso de ahí. Sería su flexión. Entonces, 105 grados. Aquí yo le había puesto 10, 105. ¿Ya? Ya lo están representando acá, por si acaso. ¿Ya? Ahora, por lo tanto, su extensión total de lo que es la columna dorsal sería la suma de estos dos, que sería, por lo tanto, 165 grados, que pone de amplitud la columna dorsal. Luego está la columna cervical, que aquí nos están mostrando aparte acá, pero también nos muestran acá en conjunto. Ya, la columna cervical puede tener una extensión ya de 60 grados. Entonces, como ven, hacia atrás alcanza 60 grados. ¿Ya? Y en flexión, hacia adelante, 40. ¿No? Que eso nos representa en esta imagen aparte acá, ¿no? Como ven, flexión, perdón, extensión 60 y flexión 40. Por lo tanto, la columna cervical pondría 100 grados, ¿ya? De amplitud en total, ¿no? La suma de los dos, ¿ya? Bien, ahora, ese trabajo nosotros podemos hacerlo, si lo sumamos, si se dan cuenta, va a salir mucho más que 250. Pero eso es cuando sumamos todo y no estorbarían cosas, por ejemplo, como en este caso, las rodillas, ¿no? Bien, entonces la amplitud total alcanzada ya con la columna lumbar, pero con la columna en total sería 250. Y como están viendo, la cervical pues sola 100, 165 la dorsal y 80 la lumbar. Cada una con sus diferentes componentes, flexión y en extensión. Bien, eso sería en lo que son los movimientos de flexo, extensión. Vamos a ver. Tengo que no me quiere mover. Ya, la parte de bien, lo que es la inclinación lateral
de la columna lumbar en total, pero la columna en su totalidad, ¿ya? Bueno, la columna vertebral puede producir una inclinación tanto a la derecha como a la izquierda. Algunos autores, como el libro, por ejemplo, debe ver, le llaman a este movimiento inflexiones laterales, ya derecha e izquierda. No necesitamos analizarlas por separado porque es lo mismo, tanto la derecha y la izquierda, a menos que hubiese alguna alteración morfológica, ¿no? Alguna malformación de la columna. Pero en circunstancias normales como las que estamos estudiando, es lo mismo, tanto a la derecha como a la izquierda. ¿Ya? Bien. Entonces, en inflexión lateral o inclinación lateral, también cada parte de la columna va a aportar cierto grado de inclinación. Ya, empecemos con la columna lumbar. Cuando se inclina, va a inclinarse hasta 20 grados. Por lo tanto, la parte lumbar pondría 20 grados. Ya, lo que es la zona torácica o dorsal, esta otra de acá, como ven, pondría 20 grados más. Aquí, para continuar midiendo, como ven, trazamos esta línea de los 20 grados desde acá, ¿no? Desde donde estaba originalmente, ¿ya? Y de ahí se inclina 20 grados más. ¿Ya? Entonces, la columna dorsal aporta 20 grados a este trabajo. Y lo que es la columna cervical, igual que el anterior caso, del punto original, va a girar entre 35 a 45 grados más. ¿Ya? Entonces, si yo sumo los 20 más los 20 más los 35, ¿no? Lo que te da la columna lumbar, más la columna dorsal, más la columna cervical, me haría un total de 75 grados de amplitud. ¿Ya? Eso sería la parte lateral. Pudiese alcanzar hasta 85, teniendo en cuenta que les decía que la cervical puede incluso alcanzar hasta 45. Aquí en la imagen están usando el valor mínimo, que es 35, pero a unas personas puede llegar hasta 45. En otras palabras, la capacidad o la amplitud de movimiento de la columna hacia lo que es la inclinación lateral es de 75 a 85 grados. ¿Ya? Ahora, si este trabajo se suma, ¿ya?, a lo que es la abducción de la cadera más la aducción del otro lado de la cadera también, pudiese ampliar mucho más la inclinación, ¿ya? Generalmente hasta 110, 120 grados, ¿ya? Pero ahí estamos hablando de una combinación con otras articulaciones, no una inclinación lateral pura, ¿ya? Bien, y por último, veríamos lo que son los movimientos de rotación. Bien. Igual que las anteriores, la rotación va a aplicarse también a cada porción de la columna, ya la columna lumbar, dorsal y cervical, ¿no? Bien, en esa imagen que ustedes ven, tenemos las tres porciones, ¿ya? En la primera estamos viendo la rotación solamente de la zona lumbar. Esta es la zona dorsal, pero como ven, la han puesto a la vértebra lumbar debajo para ir sumando. Y aquí lo que es las vértebras cervicales, ¿ya? Entonces, la rotación global va a ser la suma de estos, ¿no? Entonces, la columna lumbar puede rotar apenas 5 grados. Es la que menos rota, como pueden ver. ¿Ya? 5 grados apenas de rotación de lo que es el raquis lumbar. A nivel de las vértebras dorsales puede ir de 30 a 35.
Entonces, de esa posición inicial, ya como ven, gira 35 más, sumándole eso a 5, llevamos 40. Aportado por lo que es la columna dorsal. ¿Ya? Y luego tenemos la columna cervical que puede aportar de 45 a 50, ¿no? De ser la posición así, ya incrementa 45 a 50 grados más, ya, y por lo tanto, si nosotros sumamos esos datos, 5 más 35 más 50, me va a dar un total de 90 grados. Por lo tanto, la columna en su totalidad puede rotar hasta 90 grados. Eso haría que nosotros, solamente usando la columna, sin ninguna otra parte del cuerpo, podemos hacer girar, fíjense, nuestra mirada desde 0 hasta 90 grados. ¿Ya? En otras palabras, sin mover nada más, van a poder rotar hasta todo el costado. Más allá no se puede rotar. Para rotar más allá de esto, tengo que usar ya las caderas, ¿no? Para poder rotar. Una persona puede mirar hasta atrás sin mover los pies, pero usando las diferentes articulaciones. ¿Ya? Entonces, ese es el máximo de amplitud de la columna vertebral en rotación. Como han visto, para la rotación y para los diferentes movimientos de la columna, no hablamos vértebra por vértebra, sino, como están viendo, sector por sector de la columna vertebral. ¿Ya? El sacro, obviamente, no interviene porque es una sola pieza y, por lo tanto, no va a estar participando en ninguno de estos movimientos, y mucho menos el coxis. Entonces, para este movimiento solamente tomamos en cuenta columna lumbar, columna dorsal y lo que es la columna cervical. ¿Ya? Bien, para evaluar estos movimientos se empieza de arriba hacia abajo. Primero se debe sujetar el tórax y se le debe pedir al paciente que realice movimientos solamente de la región cervical. Luego debemos sujetar la zona abdominal y pedir que haga movimientos de la zona dorsal y por último de la zona lumbar. Así podemos evaluar la amplitud de los movimientos, ir sumando y luego hacer una evaluación de la amplitud total de la columna vertebral. ¿Ya? Bien. Entonces, eso sería lo que es los movimientos de la columna lumbar. Y hasta aquí acabaríamos lo que es la materia de fisiología 2. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bien, entonces mañana voy a publicar el cuestionario de esta materia y mañana empezaríamos masoterapia. ¿Ya? Entonces, que tengan un lindo, o hayan tenido, perdón, un día del estudiante y sigan teniéndolo. Y también un día del amor, si es que tienen amores por ahí. ¿Ya? Y si no, aunque sí estamos enamorados de la vida, como dicen. Así que ojalá hayan tenido un bonito día del estudiante, del amor y la primavera, ya que le hayan pasado bien. Y si no lo han hecho y si lo van a hacer, disfrútenlo lo que queda del día. ¿Ya? Nos vemos mañana entonces, si no hay más preguntas. Gracias, Alina. Bien, entonces, se cuida. Les voy a subir esto que no le he terminado de trabajar. Ya se lo voy a subir en transcurso de mañana en la mañana. ¿Ya? Se cuidan, chicos. Nos vemos mañana para empezar la nueva materia. ¿Ya? Chao, chao.